Muy buenas noches a todos, gracias a los que ya se encuentran en sala, gracias por su puntualidad. José, ¿podríamos dar inicio, por favor? ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches, gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señores estudiantes. Por favor, habilitamos camarita, por favor. Gracias, licenciada. Muy buenas noches, señores estudiantes. Licenciada Berta, muy buenas noches. Vamos a dar inicio al módulo 4. Por favor, antes de presentar a la licenciada, tomar en cuenta cómo se va a trabajar, por favor, durante las 2 semanas, sobre 100 puntos. Ya la primera semana vamos a tener una tarea de 20 puntos. El foro 1 y 2, 10 puntos. Ya, y va a haber cuestionario y prácticas 10 puntos en la semana. Ya, son 40 puntos en la primera semana. ¿Ya? En la segunda semana, el foro 3 y 4, 10 puntos. ¿Ya? Va a haber nuevamente cuestionarios y prácticas 10 puntos. Y el trabajo final, no va a haber evaluación, va a haber un trabajo final de 40 puntos. ¿Ya? Entonces, son los 100 puntos. ¿Está correcto, licenciada? Sí, está correcto, José, muchas gracias. Cualquier duda, por favor, a la licenciada en clases para que les aclare si todas estas actividades ya están en la plataforma. Por favor, cualquier consulta, esto va a estar abierto hasta el día domingo, como usted ya sabe, ¿no? Hoy nos toca el módulo manejo y liquidación de siniestros, que es el módulo 4. Le voy a presentar a la licenciada Berta Mónica Salamanca Saavedra, su formación académica. Tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad San Francisco de Asís. Tiene una especialidad en seguros en el Instituto Universitario de Seguros en Caracas, Venezuela, un diplomado en gerencia de riesgos, seguros y de seguros. Licenciada Berta, adelante, por favor, cuando usted quiera. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo módulo que nos va a llevar a ampliar nuestros conocimientos en el campo en el cual ustedes han decidido adquirir mayor amplitud y mayor experiencia. El módulo que vamos a desarrollar estas 2 semanas es manejo y liquidación de siniestros. Para iniciar, por favor, brevemente y rápidamente voy a pedir que se presenten conforme yo los vaya llamando, porque quiero conocerlos. No me gusta hablar a cámaras cerradas porque me topo con un muro, pero por ser el primer día, todos vamos a activar nuestras cámaras. Posteriormente, no hay complicaciones porque entiendo que a veces el internet se torna lento cuando activamos las cámaras. Entonces, por favor, la primera persona que está en la lista, Cintia Aguilar. Cintia Aguilar. Ok. Shirley Arce. Perdón, licenciada, buenas noches. Soy Cintia Aguilar. No podía activar el micrófono. Es que estoy camino a mi domicilio recién. Ok, muy bien, Cintia. Mañana, pero por favor, quiero conocerte. ¿O puedes activar tu cámara? Sí, claro que sí, pero estoy en la calle. No hay problema. Un segundito, por favor. ¿Me ve? No te veo. Ahora sí. Ahora sí. Buenas Hola, noches. Cintia, un placer de conocerte. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias por activar tu cámara y vamos a estar compartiendo estas 2 semanas para desarrollar el programa que les tengo para ustedes. Gracias, Cintia. Gracias a usted, Shirley licenciada. Arce, por favor. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están a todos mis compañeros? Hola, Shirley, buenas noches. Un placer de conocerte. Igualmente, Lucio licenciada. Bakovic. Lucio Bakovic. Oscar Barrera. Oscar Barrera. Manuel Calderón. Manuel Calderón.
Ok, sí, leí el mensaje, Oscar. ¿No puedes activar tu cámara? No sé qué pasó, que nos ha sacado de pantalla completa. Ok. Cintia Mendoza. Cintia Carrillo Mendoza, perdón. Julia Catari. Buenas noches, licenciada. Hola Julia, qué gusto de conocerte. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Denise Cordero. Buenas noches, licenciada. Hola Denise, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas estás? noches. Qué gusto de conocerte. Tania Igualmente. Cuellar. Buenas noches, Lice. Tania Cuellar. Buenas noches, Lice. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, Lice. Igualmente. Álvaro Domínguez. Doctora, buenas noches. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto. También, doctora. Alejandra Franco Rodríguez. Licenciada, buenas noches. Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer. Igualmente. Félix mi García. nombre- Félix García. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, No puedo Félix. Un activar mi placer. cámara porque estoy por la terminal. Ok. Atento a la clase, pero por favor, ¿ya? Patricia Gutiérrez. Patricia Gutiérrez. Juliana Mamani. Cintia Murillo. Andrea Orellana. Presente, buenas noches, Hola Andrea, doctora. buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está? Igualmente, mucho gusto. Ana Silvia Paco. Presente, doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Edson Padilla. Hola Ana Silvia, ¿cómo estás? Está bastante lento el internet, ¿no? Sí, está lento. Bien, gracias. Edson Padilla. Albert Poma. Buenas noches, doctora, presente. Hola Albert, ¿cómo estás? Buenas noches. Marilyn Sosa. Buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra? Presente. Hola Marilyn, un placer de conocerte. Edwin Soto. Buenas noches, licenciado, un placer. Buenas noches, Edwin. Luis Fernando Torres. Licenciada Berta, buenas noches. No activo la cámara. Un placer. Un gusto. Buenas noches, Fernando. Denise Vargas Machicado. Buenas noches, licenciada. Liliana. Hola, Denise, ¿cómo estás? Bien, licenciada, un gusto. Igualmente. Liliana Yupanqui. Liliana Yupanqui. Fátima Fernández. Presente, licenciada. Buenas noches. Hola, Fátima, ¿cómo estás? ¿No puedes activar tu cámara?
Sí, tengo problemas, no puedo activar. Ok. Bueno, aparentemente acá está activada, pero no sé. No se ve si hay problemas con el internet, me parece. Bueno, les extrañará que no les haya pedido que se presenten. Les voy a explicar. En el foro ya tienen colgado, en la plataforma ya tienen colgados el mensaje de bienvenida, el plan de trabajo y adicionalmente ya están colgados los 2 foros y la tarea de la que les hablaba José, nuestro estimado José. Sí he revisado, por favor, el foro 2 es el primer foro. Aparentemente ha habido un error ahí al cargarlo. Entonces, el foro 2 es el primer foro que es una presentación de cada uno de ustedes. Por favor, no les he pedido que se presenten precisamente porque los voy a conocer a través de ese foro. Allá les explico que me den sus expectativas, sus comentarios y qué esperan de este módulo. Además de saber a qué se dedican y cualquier otra cosa que ustedes me quieran contar. Pero sí, luego ya pueden activar el foro 1, que ya es un trabajo y una opinión que quiero que ustedes puedan, inclusive los que deseen, pueden interactuar en el foro para también dar sus comentarios al respecto. Luego sigue la tarea. La tarea está relacionada con las instructivas específicas, está colgada también en la plataforma, está relacionada a las Insurtech. Las Insurtech, ustedes saben, es la nueva tecnología para el mercado de seguros. Entonces, me interesa que ustedes elaboren un trabajo en el formato que se les ha dado en la plataforma y en la cantidad de hojas como un ensayo. Quiero que ustedes ahí desarrollen toda su habilidad, toda su experiencia, todo lo que puedan averiguar, lo que opinen del video que les he colgado, además su creatividad y su ingenio. Es muy importante, ustedes, la mayoría veo que son personas jóvenes, entonces ustedes ahora son los que están en el mercado de la tecnología, más que nosotros los que nos hemos tenido que habituar a través de lo que nos ha pasado el año pasado con la llegada del famoso COVID, y hemos tenido que empezar a aprender a utilizar las herramientas virtuales. Ahora ya se hace una necesidad que se ha instituido en el mercado y muy difícilmente vamos a poder retroceder. Entonces es muy importante que ustedes conozcan cuáles las nuevas tecnologías que se han tenido que implementar de forma apresurada para poder seguir en el mercado de seguros durante la pandemia y que también se va a seguir implementando para generar una mayor competencia y comercialización de los seguros en el mercado que tenemos en Bolivia y a nivel mundial. Entonces, es muy interesante lo que ustedes vayan a desarrollar en ese trabajo y además algo también muy importante, no solamente el tema de las tecnologías se ha utilizado en el área de comercialización de pólizas. El área de atención de siniestros ha sido también afectada con la pandemia, porque una atención de siniestros siempre se hace en forma presencial. Pero el ingenio y la colaboración y el apoyo de todas las herramientas tecnológicas han permitido que las compañías aseguradoras puedan activar ciertos procedimientos para facilitar a los asegurados el atender sus siniestros utilizando herramientas virtuales. Entonces, como verán, ese tema es muy importante, ya está en el mercado, ya lo hemos aplicado y no lo vamos a dejar. Ahora tenemos que aprender a vivir con ellos y cada día aplicar mayores recursos porque así nos lo obliga el crecimiento constante y el desarrollo de la tecnología. Ya en la segunda semana les voy a poner, todavía no está cargada en la plataforma, entonces en la segunda semana voy a poner el trabajo final, los voy a dividir en grupos y van a realizar un trabajo final que consiste
en desarrollar la atención de un siniestro en cada uno de los ramos que les voy a sortear. Veo que ustedes son 26. ¿Los 26 asisten al módulo? ¿Saben eso? Porque ahora solamente veo 22 participantes. Pero de todas maneras los voy a dividir de acuerdo a su participación y ese trabajo vale 40 puntos. Ahí también voy a ver su ingenio y su creatividad. Ese trabajo se va a presentar, se lo va a exponer el último día de clases, que es el viernes, si no me equivoco, 5 de agosto, y cada grupo va a desarrollar y va a exponer su trabajo y me lo va a presentar en físico en la plataforma. De esa manera no van a tener un examen como es habitual en este tipo de módulos. Y también van a estar las prácticas que les voy a poner para que ustedes amplíen sus conocimientos en la forma de liquidación de siniestros y los foros. Si ustedes tienen alguna duda, estoy activada en el grupo de WhatsApp que tienen, donde todos los días les voy a pasar un formulario para su asistencia. Entonces, lo voy a pasar indistintamente, no les voy a tomar asistencia todos los días, simplemente les voy a pasar el formulario a una determinada hora para que las personas que están en clases me lo llenen y me lo devuelvan. De esa manera vamos a controlar la asistencia. Voy a agradecer mucho, por favor, su puntualidad en respeto a los que sí son puntuales. A nuestros compañeros que sí son puntuales, por favor, tenemos nosotros que valorar y también emular el respeto que debemos sentir por las personas que sí cumplen con el horario propuesto. Los que tengan algún problema o dificultad, por favor, háganmelo saber también a través del grupo de WhatsApp para que yo pueda dar la tolerancia correspondiente. Ustedes saben que hay un límite de asistencia mínimo para aprobar este módulo, entonces trabajemos juntos. Entiendo que a veces hay imponderables y es posible que puedan tener un percance, un atraso o todo es justificable si me lo comunican oportunamente. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, a mí no me ha llamado en la lista. Ya, no importa. Yo quería conocerlos, no he tomado asistencia, simplemente quería conocer. Ok. Les voy a pasar el formulario para que cada uno me los pase y de esa manera voy a controlar la asistencia. ¿Sí? Bien, ahora vamos a dar inicio a nuestro módulo. Quisiera, por favor, que me comenten qué módulos ya han pasado ustedes. Hemos pasado las bases jurídicas, y la anterior, el último módulo que hemos estado desarrollando ha sido sobre seguros, seguros generales y seguros de personas. Ok, entonces han pasado bases técnicas, bases jurídicas, seguros generales y seguros de personas. Ya tienen suficiente conocimiento como para que sigamos avanzando en este tema. Pero al respecto, vamos a dar inicio ahora con un recordatorio de lo que ustedes han avanzado. A ver, vamos a hablar de lo que es el contrato de seguro. Estoy teniendo problemas con mi máquina, no sé si es el internet. Denme un minutito, por favor. Ahora voy a volver a compartir. Ahora vamos a hablar de lo que es el contrato de seguros y su definición y su importancia en el módulo que vamos a dar inicio hoy. No sé qué pasa con mi máquina. Denme un segundito. ¿Pueden ver ustedes lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Entonces, bueno,
Por definición, conocemos que el contrato de seguro, como está definido en el Código de Comercio, es una relación contractual entre el asegurador y el asegurado. El asegurador, mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar un daño o cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista por la cual el asegurado, a cambio de una prima, ha suscrito ese contrato. Dicho de una forma más simple, el contrato de seguro es un acuerdo entre partes, mediante el cual la compañía aseguradora acepta un riesgo a cambio de una prima que en caso de ocurrir la eventualidad prevista, va a asumir los daños que debería indemnizar en atención a las condiciones de la póliza suscrita. Entonces, la definición de contrato de seguro es simple y es llanamente la que les he mencionado, un acuerdo entre partes mediante la cual la aseguradora, a cambio de una prima, asume un riesgo y en caso de ocurrir el siniestro, el asegurado recibe una indemnización de acuerdo a las condiciones de la póliza suscrita. Sin embargo, ese contrato de seguros tiene ciertas condiciones. Primero, que el contrato de seguros se prueba mediante la póliza que forma parte del contrato y donde están descritas las condiciones bajo las cuales se está pactando ese contrato de seguro. Asimismo, el contrato de seguro tiene ciertas características que involucran también a la póliza. ¿Cuáles son esas características? Una de ellas es la legalidad, es decir, que su objeto debe ser lícito y no atentar contra el bien común. Lo mismo debe ser una póliza. Nosotros cuando aseguramos un bien, ya sea personal o patrimonial, debe ser un objeto lícito y no atentar contra el bien común. También otra de las características del contrato de seguros es la capacidad. ¿Eso qué significa? Que ambas partes deben ser legalmente capaces de suscribir un contrato, estar plenamente habilitadas. La consensualidad, ambas partes deben dar su conformidad al contenido del contrato. Después, otra de las características que podemos mencionar del contrato de seguro es que es oneroso. Se obliga a pagar porque una parte se obliga a pagar una prima y la otra se obliga a una contraprestación a cambio de esa prima. Es bilateral. Esta característica del contrato es una de las más importantes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es bilateral? Porque ambas partes tienen derechos y obligaciones. Y de tracto sucesivo. Es decir, que la relación contractual se prolonga en el tiempo. ¿Y cómo se aplica esto a las pólizas? Ustedes verán que estas características son directamente aplicables a las pólizas. Vamos a empezar a hablar de tracto sucesivo. ¿Por qué de tracto sucesivo? Porque las pólizas las podemos renovar a requerimiento nuestro. Si evidentemente las pólizas son suscritas por una vigencia determinada, a decisión del asegurado y con aceptación de la compañía, podemos nosotros renovar esa relación contractual. Por eso llamamos una relación de tracto sucesivo. Bilateral, ambas partes tenemos derechos y obligaciones que cumplir, y esas están específicamente mencionadas en la póliza, que es el medio de prueba del contrato de seguros. La consensualidad. Ambas partes, la compañía que acepta el riesgo que está asumiendo con la póliza y el asegurador que acepta las condiciones de la póliza. Entonces, ambas partes deben dar su conformidad al contenido del contrato de seguros. Legalidad. Legalidad porque debemos nosotros asegurar un objeto lícito. No podemos pedir o solicitar una póliza de seguro para asegurar un objeto que no es lícito.
No podemos asegurar bienes que provienen del narcotráfico, no podemos asegurarnos contra hechos dolosos, y específicamente debemos mencionar que asimismo la aseguradora tiene el derecho de aceptar o no el suscribir el contrato con el asegurado al momento de que él declare cuál es el objeto del seguro. Y la consensualidad, que ambas partes deben dar su conformidad. Entonces, como verán, las características del contrato de seguro están relacionadas directamente con el medio de prueba, que el medio de prueba es la póliza. Perdón. La póliza con todas sus partes, sus condiciones particulares, sus condiciones generales, sus anexos, sus cláusulas, el slip de cotización. Entonces, y forma parte indivisible del contrato de seguros. Si tienen alguna duda, si quieren que repita algo, por favor, me interrumpen o solicitan aclaración. No tengo ningún problema en aclarar cualquier concepto que no les quede claro. Ahora, ustedes se preguntarán por qué nuevamente estoy mencionando estos temas que ustedes ya los han debido avanzar en los módulos anteriores. La importancia de conocer cuáles son las características del contrato de seguro, que el medio de prueba para conocer, para confirmar que tenemos suscrito un contrato es la póliza conformada por todas sus partes, que además esa póliza también tiene ciertas características y ciertas partes. Es muy importante para que ustedes ingresen al conocer y a desarrollar el módulo que ahora vamos a compartir, y vamos a compartir todos los conocimientos para que ustedes puedan adquirir la experiencia y el conocimiento necesario para aplicarlo en sus actividades diarias, tanto como asegurados como funcionarios del Departamento de Asistencia al Cliente, que es normalmente el área que una compañía aseguradora o la atención de siniestros, como se la denomina, que es el área donde la compañía aseguradora desarrolla este módulo que es manejo y liquidación de siniestros. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el interés asegurable. ¿Qué es el interés asegurable? Para que nosotros podamos comprender mucho mejor la definición de interés asegurable, previamente vamos a hablar de los principios básicos del seguro. Los principios básicos del seguro son 4. Y ellos son, el primer principio es el principio del interés asegurable. Y está definido como aquel principio mediante el cual se debe demostrar que con la contratación de un seguro se evitará una pérdida que afecte un patrimonio personal o económico. Ese es el principio de interés asegurable. Es aquel mediante el cual se debe demostrar que con la contratación de un seguro se evitará una pérdida que afecte el patrimonio personal o económico del asegurado. Ahora bien, vamos a trasladar esta definición al concepto de interés asegurable, ya que es una condición esencial por la cual el asegurado debe demostrar una relación lícita de carácter patrimonial o personal con el interés asegurado. También lo podemos definir como el interés económico que una persona posea sobre un bien que se encuentra, expuesto a cualquier evento denominado riesgo. Entonces, bajo el principio de interés asegurable podemos nosotros conocer cuál es la definición de interés asegurado o interés asegurable, como normalmente se conoce. Dentro de los 4 principios básicos del seguro, el primer principio es el principio de interés asegurable. Y es con el que damos inicio a la relación del contrato de seguro. ¿Cómo?
¿Cómo? Definiendo el principio de interés asegurable como aquel mediante el cual se debe demostrar que con la contratación de una pérdida de un bien personal o económico. Posteriormente, el siguiente principio que voy a mencionar es el principio de la indemnización. ¿Qué es el principio de la indemnización? El principio de la indemnización nos habla de aquel principio mediante el cual no puede percibir más de lo que ha perdido en un siniestro. Y es un principio de equidad mediante el cual la aseguradora va a establecer cuál es el monto de indemnización que debe pagar al asegurado cuando ha ocurrido el evento mediante el cual se ha suscrito en la póliza. Entonces, este principio establece que una póliza no tiene fines de lucro. Por eso hablamos de un principio de equidad. Entonces, ya hemos hablado de dos principios que son importantes en la contratación de un seguro. El principio de interés asegurable y el segundo principio, que es el principio de indemnización. Posteriormente tenemos el siguiente principio, que es el principio de subrogación. El principio de subrogación es aquel que faculta a la aseguradora a repetir a un tercero los daños que hubiera indemnizado al pagar un siniestro. Es decir, que ante la ocurrencia de un evento y la aseguradora, cumpliendo las condiciones de la póliza, procede al pago de los daños causados para dejar al asegurado en las mismas condiciones en las que estaba antes de que ocurra el siniestro, si existiera un responsable de ese hecho, este principio faculta a la compañía aseguradora a repetir y puede recuperar los daños o los montos que ha indemnizado a consecuencia de ese siniestro. Y finalmente, el principio de máxima buena fe y transparencia. Ese es uno de los principios más importantes bajo los cuales se sustenta la relación entre asegurado y aseguradora. Y es aquel principio que establece que para una relación armoniosa entre ambas partes debe existir la más amplia honestidad en la relación contractual. La compañía de seguros, bajo el principio de buena fe, y así lo establece también la norma, está en el Código de Comercio, tiene la carga de la prueba para demostrar que en caso de siniestro, si este no fuera procedente, no puede alegar que el asegurado debe presentar ciertas pruebas para que la compañía deslinde su responsabilidad. Entonces, bajo ese principio de buena fe y transparencia, el asegurado tiene la obligación de demostrar que el hecho que está denunciando ha ocurrido. Pero la compañía tiene la carga de la prueba que en caso de duda de que el asegurado está reportando un hecho que ha ocurrido, con la documentación que presenta, en caso de duda, la compañía debe presentar la documentación o los hechos que la liberen de la responsabilidad. Esa responsabilidad no recae sobre el asegurado. Por eso es que este principio también es uno de los principios más importantes en la atención de siniestros dentro de la relación contractual en una póliza de seguros. Bien, habiendo recordado en realidad qué es un contrato de seguro, cuál es el interés asegurable, a qué se refiere y cuáles son los principios básicos del contrato de seguro, vamos a hablar ahora de lo que nosotros definimos como riesgo. A ver, voy a hacer, quisiera por favor la participación de cualquiera que me dé una definición de riesgo. Ustedes ya han definido eso, han avanzado en sus módulos, en sus palabras, no quiero definiciones
muy rebuscadas. ¿Qué entienden por riesgo? ¿Es la probabilidad de incurrir en un evento? Sí, adelante, está muy bien. ¿Es la probabilidad de una amenaza? De la ocurrencia de una amenaza, ¿verdad? Sí. De un suceso incierto que puede ocurrir. ¿Alguien más? Es importante que compartamos nuestro conocimiento para que podamos también debatirlo. ¿Alguien más me puede dar una definición de riesgo? Un suceso incierto, ajeno a la voluntad del asegurado. Exacto. Bien. Evidentemente, eso es el riesgo. El riesgo es una probabilidad de que suceda un evento adverso, que algo desagradable acontezca y nos ocasione un daño patrimonial, una pérdida económica o personal. Es una amenaza de que ocurra un evento que nos produzca una pérdida. Así lo definimos como riesgo. Entonces, cuando las compañías suscriben un contrato de seguro, asumen un riesgo a cambio de una prima. Y en caso de que ocurra ese riesgo, se procede a la indemnización conforme las condiciones pactadas en la póliza suscrita. Ahí se cumple básicamente lo que hemos definido como contrato de seguro. Si en caso de que ocurriese un riesgo, el riesgo bajo el cual la compañía ha asumido al suscribir un contrato de seguro a cambio de una prima, la indemnización que debe pagar al asegurado por la ocurrencia de ese riesgo, de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza, es el proceso que se da en un contrato de seguro. ¿Qué debe existir? Un objeto asegurable, lícito. El asegurado debe demostrar al suscribir una póliza de seguros que está sujeto a la pérdida de un bien patrimonial o personal. Paga una prima y en caso de la ocurrencia del evento, la compañía asume el riesgo pagando la indemnización conforme las condiciones de la póliza suscrita. Ese es el proceso de una póliza de seguro. Simple. La primera parte, la parte comercial. Se suscribe la póliza bajo las condiciones. La segunda parte, el pago del siniestro en caso de que ocurra el riesgo. Así de simple y sencillo es este proceso. Ahora bien, para que nosotros podamos continuar con este proceso, debemos conocer cuáles son las obligaciones y derechos que tenemos como asegurado. Normalmente estas obligaciones y derechos ya están establecidas en la norma y también en la póliza suscrita, de acuerdo al ramo bajo el cual hemos tomado la póliza. ¿Qué dicen los derechos que están establecidos en la norma? El primer derecho que está establecido en la norma para el asegurado es contratar y elegir la cobertura del seguro que necesite, así como escoger voluntariamente la compañía. Entonces, el primer derecho que tiene un asegurado es contratar y elegir la cobertura del seguro que necesite y elegir libre y voluntariamente la compañía. El segundo derecho, les voy a mencionar los más importantes, es tener una copia de la póliza y estar debidamente informado de sus condiciones y coberturas. El tercer derecho es tener una información precisa y oportuna
de parte de la compañía. El siguiente derecho es la liquidación de su siniestro en caso de ocurrencia conforme los términos establecidos en la póliza contratada. Otro de los derechos, el asegurado tiene derecho a respuestas claras y oportunas, además del pago de la indemnización. Todos estos derechos están normados en la Ley 1883 y además en el Código de Comercio. Por eso les digo que normalmente están establecidos también en la póliza que se ha suscrito. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, ¿y qué importancia tienen esos derechos? A medida que nosotros vamos atendiendo un siniestro, ¿qué importancia se le asigna a cada derecho que tiene el asegurado en la normativa? Pero no nos vamos a adelantar. Ahora simplemente les voy a dar las bases teóricas. El día miércoles ya vamos a entrar más a las bases prácticas en la atención de un siniestro. Y ustedes en ese momento van a poder relacionar de qué forma los derechos que tiene el asegurado influyen en la atención de un siniestro. Pero también el asegurado tiene obligaciones. No solamente tiene derechos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la principal obligación del asegurado? ¿Alguien me puede responder? Pagar la prima. Correcto. Esa es la principal obligación del asegurado. Pagar la prima pactada en el tiempo establecido. De acuerdo a lo convenido. Esa es su obligación principal. También otra de las obligaciones es a declarar el riesgo en forma transparente. La siguiente obligación es a evitar la agravación de riesgo. Eso equivale a decir que debe actuar como si no tuviera seguro. Esa obligación también es muy importante. Actuar como si no tuviera seguro. Otra de las obligaciones que tiene el asegurado es cumplir los plazos establecidos en la póliza. Y por último, vamos a mencionar que la última de sus obligaciones es conservar los objetos siniestrados y tomar las medidas necesarias para salvar, conservar o resguardar los restos o el objeto asegurado. ¿Por qué? Esta última obligación que les he mencionado, ¿con qué principio se relaciona? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? ¿Con cuál de los 4 principios básicos del seguro se relaciona? Conservar los objetos siniestrados y tomar las medidas necesarias para salvar, conservar o resguardar los restos o el objeto asegurado. ¿Con el principio de subrogación? Perfecto, sí, con el principio de subrogación, porque la compañía de seguros, nosotros normalmente el principio de subrogación, como está establecido en la póliza, se lo define como el derecho que tiene la compañía a repetir a un tercero, en caso de que existiese, el monto que ha indemnizado al asegurado por el daño producido. Sin embargo, no se olviden que también la compañía, ese principio de subrogación, le está dando el derecho a la repetición. Es decir, que en caso de la ocurrencia de un siniestro, los bienes siniestrados pasan a propiedad de la compañía, porque la compañía va a proceder a reponer esos bienes de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza. ¿Mediante qué principio? ¿Cuál sería el principio que se relaciona con esa reposición? ¿Alguien me puede decir? ¿Mediante qué principio la compañía responde ante un siniestro? Indemnización. Principio de indemnización. Perfecto, el principio de indemnización.
Entonces, como ustedes ven, los 4 principios están estrechamente relacionados con la atención de siniestros. Pero también la aseguradora tiene derechos y obligaciones. Ambas partes tienen derechos y obligaciones, aunque de acuerdo a la ley 1883, las obligaciones y los derechos del asegurado son más amplios que los derechos de la compañía. Pero eso está enmarcado dentro del concepto que también tiene la ley 1883 y la existencia de la APS, que es proteger los derechos de los asegurados. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones y derechos de la aseguradora? La primera obligación es evaluar responsablemente los riesgos que asume. Una compañía aseguradora no puede asumir un riesgo que no va a poder responder en caso de siniestro. Emitir la póliza de seguro y entregarla al contratante. A efectuar la inspección preriesgo. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué importa en caso de la atención de un siniestro? Lo importante es que la compañía cumpla estas obligaciones. Entonces, hemos hablado de evaluar responsablemente el riesgo que asume. Emitir la póliza de seguro y entregarla al contratante. Efectuar la inspección preriesgo. ¿Saben lo que es la inspección preriesgo? ¿Todos conocen la definición de una inspección preriesgo? ¿O quieren? ¿Alguien me puede decir, por favor? Cuando la compañía hace una inspección del bien que se va a asegurar. Perfecto. Eso es una inspección preriesgo. Luego, otra de las obligaciones de la compañía es comunicar al asegurado su resolución ante cualquier requerimiento relacionado a la póliza o a un siniestro. El pago del siniestro. Brindar información oportuna y en los plazos establecidos. No incluir cláusulas abusivas. ¿Ustedes saben a qué se refiere esta última obligación? Es un tema que ya han debido avanzar en el módulo de seguros generales y seguros de personas. ¿Alguien puede darme su opinión? ¿Saben a qué se refiere la obligación de la compañía de no incluir cláusulas abusivas? ¿Qué es una cláusula abusiva? Es un término que sí han debido avanzar en el módulo. A ver. Una cláusula abusiva. Adelante. Adelante. Una cláusula abusiva es la incorporación de alguna cláusula que solo está incluida por una parte. ¿Me escuchan? Sí. Se le cortó entonces a Shirley. A ver, sí, tiene razón. Una cláusula abusiva es aquella cláusula que limita o elimina un derecho del asegurado sin su consentimiento. Esa es una cláusula abusiva. Lo que antes se conocía como la letra chica de las pólizas. Esa es una cláusula abusiva. A ver, les voy a dar un ejemplo de una cláusula abusiva. En una póliza de automotor, le vamos a dar la cláusula, normalmente ahora dan unas cláusulas que amplían, ¿no? Cláusula de eliminación del límite de la velocidad en carretera. Si no me equivoco, la velocidad en carretera es 80 kilómetros y 80 kilómetros en carretera de tierra y 100 en asfaltado. ¿Es así? Si no me equivoco. Y le damos esa cláusula.
al asegurado. Y el asegurado se va feliz con su póliza porque dice, bueno, me han dado una cláusula que ya no me limita, me da un poco más para tener 80 kilómetros en carretera de tierra y 100 en asfaltado. Estoy imaginando. Pero resulta que leyendo la cláusula, que la cláusula dice, ¿no? Se levanta el límite establecido y se le da 80 en carretera y 100 en asfaltada. Pero más abajo se detallan ciertas exclusiones. Por decir, no se aplicará esta cláusula en caso de que maneje de noche o de que esté manejando en condiciones de clima adverso. Esas son cláusulas abusivas. Porque le estamos dando una cierta facilidad, cierta liberalidad en su póliza, pero más abajo se la estamos limitando. Esa es una cláusula abusiva. Entonces, la obligación de la aseguradora es no incluir cláusulas abusivas, aunque normalmente la APS es la autoridad llamada por ley la que debe controlar que en el texto de las cláusulas que se aprueban no existan estas condiciones que limitan los derechos del asegurado. Ahora bien, entre los derechos que tiene la compañía aseguradora, ¿cuál creen ustedes que es su principal derecho? Si nos vamos a la definición del contrato de seguro, ¿cuál sería su principal derecho? ¿A recibir una póliza o una prima? Correcto. Así como del asegurado es su principal obligación pagar la prima, de la compañía es su derecho principal a recibir el pago de la prima. ¿Por qué? Porque lo dice el contrato de seguro. Estamos suscribiendo una relación contractual mediante la cual la aseguradora, a cambio de una prima, está asumiendo un riesgo que en caso de ocurrencia debe ser indemnizado al asegurado bajo las condiciones de la póliza suscrita. Ahí está todo resumido. En ese sentido, el principal derecho de una compañía aseguradora es recibir la prima. Luego tenemos ya los siguientes derechos que están resumidos dentro de la práctica normativa para atender un siniestro, como tener la información que solicita en caso de ocurrencia de un siniestro, al recibir información transparente del asegurado. Como verán ustedes, las bases que ahora hemos recordado, que están insertas en las bases jurídicas del contrato de seguro, son las bases más importantes para iniciar la atención de un siniestro. Partimos de la obligación, partimos de la definición de lo que es un contrato de seguros. Y eso es algo que ustedes no deben olvidarse. No necesito que ustedes tengan una definición llena de palabras rebuscadas. No, un contrato de seguro es el acuerdo entre partes mediante el cual la aseguradora, a cambio de una prima, acepta un riesgo que en caso de ocurrencia deberá indemnizar al asegurado o a la otra parte bajo las condiciones de la póliza. ¿Y cómo se realiza este proceso de que en ocurrencia de un riesgo se deba indemnizar al asegurado bajo las condiciones suscritas en la póliza, partiendo de la base de que la póliza es el medio de prueba escrita del contrato de seguro? ¿Por qué? Porque ahí están establecidas las condiciones particulares, las condiciones generales
las cláusulas, los anexos y el slip de cotización en el cual se va a basar la atención de un siniestro. Por eso decimos que en caso de ocurrencia de un siniestro, la compañía debe indemnizar al asegurado conforme los términos establecidos en la póliza suscrita. Tenemos que respetar los términos que nosotros como compañía hemos asumido ante la eventualidad de que ocurra el riesgo que hemos aceptado a cambio de una prima. ¿Y eso cómo lo vamos a realizar? Bajo la aplicación de los principios del seguro, de los 4 principios del seguro. El primer principio, el principio de interés asegurable. ¿Cuál es ese principio del interés asegurable? ¿Alguien me puede decir, por favor? Creo que se han dormido. A ver. Es aquel que mediante la contratación de la póliza se evitaría la pérdida, en este caso del patrimonio del asegurado, ¿no? También de un bien patrimonial o personal, porque sí, ustedes ya saben que hay seguros de personas, ¿no? Y seguros patrimoniales. Entonces, el primer principio es el principio de interés asegurado. Con ese se da inicio. Es aquel mediante el cual se debe demostrar que la contratación de un seguro evitará una pérdida que afecte un patrimonio personal o económico. ¿Cuál es el siguiente principio? El principio de indemnización. El principio de indemnización, aquel que en caso de ocurrencia de un siniestro y dentro de un principio de equidad se procederá a indemnizar los daños sufridos a consecuencia del riesgo ocurrido al asegurado bajo las condiciones de la póliza. Y este principio está basado en el hecho de que una póliza no tiene fines de lucro. Es decir, que la obligación de la compañía es dejar al asegurado en las mismas condiciones que estaba antes del siniestro. Entonces, ese principio es bien facilito. En un principio de equidad se indemniza el riesgo ocurrido bajo las condiciones establecidas en la póliza y dejando al asegurado en las mismas condiciones que estaba antes del siniestro. ¿Por qué? Porque la póliza de seguro no tiene fines de lucro. Posteriormente, luego de haber cumplido el principio de indemnización, viene el principio de subrogación. Y el principio de subrogación establece que la compañía puede ejercer su derecho a repetir al tercero responsable cuando ha pagado el siniestro. Es decir, cuando ha cumplido su obligación con el asegurado, puede repetir al tercero responsable para resarcir del pago indemnizatorio que ha efectuado. Normalmente este principio de subrogación no siempre se cumple, porque no siempre hay un responsable, no siempre hay bienes que recuperar. Pero es un principio que se mantiene porque también hemos hablado del derecho de repetición. Y el derecho de repetición se da cuando nosotros podemos repetir a un tercero, tener derecho a recuperar los bienes siniestrados porque quedan en poder de la compañía. Pero eso, ¿cuándo se da? Principio de subrogación aplica cuando la compañía ha procedido al pago de la indemnización en caso de siniestro. Ahí se aplica ese principio. Finalmente, el principio de transparencia y buena fe. Todos esos 3 procesos deben ser manejados con la máxima transparencia y buena fe. Y dentro de ese proceso de transparencia y buena fe, podemos introducir a los derechos y obligaciones del asegurado, así como los derechos y obligaciones de la compañía. ¿Cuál es el principal derecho del asegurado?
¿Cuál creen que es el principal derecho del asegurado? El principal derecho. Recibir una indemnización, licenciada. Perfecto, en caso de siniestro. Es decir, que debemos cumplir lo que hemos pactado en la póliza. Le hemos dicho, señor asegurado, si usted me paga una prima, en las condiciones que estamos suscribiendo esta póliza, yo le voy a indemnizar. Estoy asumiendo el riesgo y a cambio de la prima lo voy a dejar en las mismas condiciones y voy a evitar su pérdida patrimonial o personal. Entonces, ese es uno de los principales derechos del asegurado. ¿Cuál es su principal obligación? Estamos hablando solo de siniestros. ¿Cuál es su principal obligación? Pagar la prima pactada en el tiempo establecido. Perfecto, pagar la prima pactada. Entonces, no vamos a extendernos en muchas definiciones. Lo que yo quiero que ustedes sepan básicamente qué debe cumplir un asegurado para que se cumpla lo pactado en el contrato de seguro y cuyo medio de prueba es la póliza. Simplemente, en ocurrencia de un siniestro, ¿qué debe cumplir? ¿Y qué debe cumplir la compañía en caso de que, ante la ocurrencia de un siniestro, deba proceder a cumplir lo pactado en la póliza de seguro? Todo se resume a eso. Y eso está inmerso en los 4 principios que les he mencionado. El principio de interés asegurable. Si no hay interés asegurable, no hay el objeto del seguro. No hay. El principio de indemnización, el principio de subrogación y el principio de buena fe y transparencia. Todo se resume en esos 4 principios. Entonces, como podrán ver ustedes, para que nosotros podamos desarrollarnos efectivamente en el campo de la atención de un siniestro, debemos partir de conocer exactamente cuál es el procedimiento que debe surgir y la definición de lo que es un contrato de seguros. Simple, llana, no complicada. No necesitamos ser abogados, no necesitamos conocer de leyes, simplemente a partir de lo que es un contrato de seguro, cuyo medio de prueba es la póliza, nosotros vamos a proceder a la atención de un siniestro. ¿Por qué ustedes me dirán el medio de prueba? ¿Por qué dice que el medio de prueba es la póliza? Porque en esa póliza están reflejadas todas las condiciones que se han pactado para la atención de un siniestro. Yo, aseguradora, he puesto esas condiciones, yo, asegurado, las he aceptado. Tranquilamente, ustedes también me preguntarán, ¿y por qué el slip de cotización? Porque el slip de cotización es lo que yo le he pedido a la compañía para que inserte en la póliza que estoy suscribiendo con esa compañía. Si yo he pedido que me den una póliza con ciertas condiciones, bajo ciertos tiempos, con ciertos requisitos, de acuerdo a mis intereses, la compañía no puede cambiar ninguna de esas condiciones sin mi expresa aprobación. Por eso el slip de cotización es tan importante y forma parte indivisible de una póliza de seguro. Y forma parte indivisible de un contrato de seguro. El slip de cotización es muy importante porque refleja lo que yo como asegurado he pedido a la compañía. Y la compañía me debe entregar una póliza con todas esas solicitudes que yo he efectuado. Es como cuando vamos a un restaurante y elegimos un menú. Si nos traen el plato distinto al que nosotros hemos elegido, vamos a reclamar, porque hemos dado instrucciones específicas para que podamos nosotros consumir ese alimento, porque nos gusta, porque no nos hace daño, porque es más rico así, porque no comemos picante, porque no comemos muy grasoso.
le hemos dado instrucciones específicas al solicitar un menú en un restaurante. Lo mismo pasa con una póliza. Tengo que proteger mi bien patrimonial o personal ante una pérdida económica. Entonces, ¿cómo yo sé cómo tengo que protegerlo? Solamente yo sé cómo tengo que protegerlo. ¿Y qué voy a hacer en ese caso? Dar las instrucciones precisas. Y le voy a decir a la compañía, sí, quiero en esta suma asegurada, quiero estas condiciones, esta es mi actividad, circulo por estas áreas, no sé, cualquier cosa, ¿no? O si es una póliza de vida, soy diabético, etcétera, etcétera. Y la compañía está en el derecho de aceptar o rechazar. Puede ejercer ese su derecho. Pero si nos ha aceptado ese slip de cotización, si nos los ha aprobado y nosotros lo hemos autorizado y así se debe emitir la póliza, entonces forma parte indivisible de la póliza. Han habido casos que porque la compañía ha cambiado por error o intencionalmente, pensando que el asegurado no se iba a dar cuenta, cuando ha ocurrido el siniestro, ese ha sido uno de los principales motivos para que la compañía tenga problemas cuando se ha manifestado en la procedencia o improcedencia del reclamo. Por eso les hablo del slip de cotización. Entonces, forma parte importante de las partes de una póliza. ¿Qué hemos dicho? Las condiciones particulares, ustedes ya saben lo que son las condiciones particulares, las condiciones, y si no lo saben, lo podemos volver a repetir. Por favor, lo que yo quiero es que ustedes tengan todos los conceptos claros, porque para atender y liquidar un siniestro, ustedes deben saber qué conceptos estamos utilizando para que los puedan manejar en el análisis de un siniestro. Entonces, ¿qué tiene una póliza? Condiciones particulares. ¿Qué son las condiciones particulares? ¿Alguien me puede decir? Sí, pueden. No sean tímidos. ¿Ya han llevado o no les han explicado en seguros generales y en seguros de personas las partes de una póliza? Las condiciones particulares son aquellas que levantan o mejoran las condiciones generales. Esas son las condiciones particulares. Antes, hace unos años, hace muchos años, una póliza solamente tenía condiciones generales. Uno contrataba una póliza, estaban las coberturas y le entregaban el condicionado general, donde describían cuál era el procedimiento, la normativa, las exclusiones, y eso era todo lo que contenía una póliza. A medida que el mercado ha ido creciendo, la competencia ha sido necesaria para que las compañías puedan asumir tácticas más agresivas para comercializar sus productos en el mercado, ha hecho que poco a poco se vayan incrementando las condiciones particulares. Entonces, si antes en el condicionado general decía, el aviso de siniestro debe ser máximo en 3 días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, ¿qué ha pedido el asegurado o el broker? No, es muy poquito, 3 días. Yo quiero una condición particular que me levante o me mejore esa condición general. Entonces, ustedes saben ahora, hay plazos de 10 días, de 15 días, de 20 días, hábiles, corridos. Esa es una condición particular. La condición particular es aquella que mejora o levanta una condición general. ¿Qué es una condición general? Otra de las partes de la póliza. Son esas condiciones que ya estaban en formatos establecidos. Son textos ya aprobados por la APS y que forman parte de una póliza. Como les he explicado, ahí va detallado qué es una póliza, cuál es su objeto,
bajo qué normativa, cuáles son sus exclusiones, cuál es su forma de liquidar, cuál es el procedimiento en caso de controversias, el principio de subrogación, bla, bla, bla. Así establecido en ese formato. Entonces, esas son las condiciones generales. ¿Qué son las cláusulas? ¿Alguien me puede decir qué son las cláusulas? Las estipulaciones que tiene la póliza. Perfecto. En el condicionado particular. Esa es una cláusula. Si yo voy a dar una mejora o voy a levantar un condicionado general, eso tiene que estar reflejado en una cláusula, porque la cláusula me va a describir todo lo que estoy mejorando y todo lo que estoy limitando. Entonces, la cláusula forma parte del condicionado particular y esas cláusulas están aprobadas por la APS. Por eso, la APS es el ente regulador que al aprobar esas cláusulas debe velar por los derechos del asegurado y que no exista ni cláusulas limitativas ni cláusulas abusivas. A eso me refiero. Entonces, las cláusulas forman parte del condicionado particular y detallan las características de la condición particular que estamos otorgando al asegurado al mejorar o levantar una condición general. ¿Qué son los anexos? ¿Alguien sabe qué es un anexo? Son las ampliaciones o modificaciones que podría tener ciertas cláusulas de la póliza. Exacto, o ciertos errores que se hayan presentado en la póliza. Por ejemplo, si yo he asegurado mi vehículo y al describir se han equivocado en el número de chasis, yo no voy a corregir la póliza principal. ¡Ay, no, traigan la póliza principal! Le vamos a corregir el chasis. No. Esa corrección se hace mediante un anexo. En el anexo yo aclaro. En el condicionado particular se ha establecido que el número de chasis del bien asegurado es, no sé, CBAX. Se aclara mediante el anexo que el número correcto es CBBB. Cualquier modificación o inclusión que se haga a la póliza principal se hace mediante un anexo. Eso se llama, a eso se refieren los anexos. Entonces, disculpen que sea cargosa, pero yo necesito que ustedes conozcan perfectamente las partes que conforman una póliza, porque para la atención de un siniestro ustedes tienen que saber manejar una póliza con fluidez, con seguridad, leerla, interpretarla y saber qué cosas deben solicitar al área comercial cuando tienen que atender un siniestro y conocer bajo qué condiciones se ha suscrito esa póliza. Entonces, la póliza contiene el condicionado particular, el condicionado general, las cláusulas, los anexos y el slip de cotización. El slip de cotización también ustedes deben leerlo en caso de la ocurrencia de un siniestro, porque en ese slip está la voluntad del asegurado al suscribir la póliza. Ahí debe reflejar que todo lo que le hemos dado como compañía aseguradora está en el slip que el asegurado ha solicitado. O puede haber un error. De pronto nosotros hemos asegurado un vehículo, les voy a dar un ejemplo. Ocurre un accidente automotor, el asegurado denuncia, vamos a hacer la inspección. ¿Y qué pasa cuando se hace la inspección? Viene la persona que está atendiendo el siniestro y dice, a ver, voy a solicitar la póliza porque quiero ver, me está reclamando, además que tenía la llanta, quiero ver la inspección preriesgo. Hemos hablado de la inspección preriesgo, que forma parte del slip de cotización. Pues la inspección preriesgo va, no, pero aquí dice que, a ver, un minutito. El slip de cotización dice vehículo Suzuki color rojo. La inspección de riesgo tiene unas fotos y dice también color rojo y el auto que he ido a inspeccionar está de color amarillo.
Entonces, a ustedes eso les da pie a también cuestionar al asegurado, porque el asegurado no puede alterar el bien que ha asegurado sin comunicar a la compañía. Entonces, de pronto ha hecho pintar o le ha puesto un sticker de esos que ponen, no sé. Pero tenía la obligación de comunicar a la compañía, solamente de comunicar, no de que la compañía le dé permiso, pero sí de comunicar que está modificando el riesgo que inicialmente ha declarado. Entonces, por eso es tan importante ir al slip de cotización. Y yo me estaba olvidando de lo importante que es la inspección preriesgo, porque eso nos da la imagen del estado en el que estaba el bien que estábamos asegurando al momento de suscribir la póliza y de darle la cobertura. La persona que va a hacer la inspección preriesgo hace una evaluación. En caso de automotores va a verificar en qué estado está el automotor, si tiene accesorios, si tiene llanta de repuesto, cómo están sus llantas, todo que eso queda plasmado en la inspección preriesgo. La persona que asegura un inmueble va, el inspector preriesgo entra al inmueble, ve cómo están sus enchufes, le pide un inventario valorado de todo lo que está declarando, su cocina, su refrigerador, su microondas, todo lo que está asegurando en el inmueble. ¿Por qué? Porque en caso de siniestro, el asegurado tiene que demostrar la preexistencia del bien. Pero como normalmente, si es una casa, nosotros no tenemos factura de lo que compramos, no tenemos un inventario como una empresa. Entonces, ¿con qué se demuestra la preexistencia del bien? Con la inspección preriesgo. Y si la compañía no hace la inspección preriesgo, ¿qué sucede? ¿Alguien me puede decir qué sucede? Si la compañía no ha hecho la inspección preriesgo y ha dado la póliza, ha suscrito la póliza y ha dado curso. Asume el riesgo como está, ¿no? Exacto. Asume el riesgo como está. Ha perdido su derecho a cualquier observación porque no ha hecho la inspección preriesgo en su momento. Por eso es muy importante para una compañía hacer la inspección preriesgo. Muchas veces no lo hacen. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por muchas razones, ¿no? Pero es muy importante la inspección preriesgo para la suscripción de una póliza en caso de un siniestro, especialmente en caso de controversias, especialmente. Porque ya les he dicho, a quien corresponde la carga de la prueba en caso de un siniestro, para deslindar su responsabilidad en el mismo, es a la compañía. Es la compañía quien tiene que demostrar que ha asegurado el carro amarillo, le habían puesto un sticker y ahora como se ha chocado, al sacar el sticker, ha dañado todo el chaperío, hay que cambiar, y cosas de ese tipo, ha agravado su riesgo y no sabíamos. Ese tipo de eventos son los que protegen, ese tipo de inspecciones son los que protegen a la compañía de posibles actos de mala fe del asegurado. Entonces, son cosas que evitan controversias, porque ya cuando se llega a una controversia, en este tipo de cosas, la compañía, porque ha asumido el riesgo, tal como está, tiene que pagar el siniestro. Porque hay ambigüedad, tiene que pagar el siniestro. Entonces, muy importante por eso que ustedes aprendan a leer e interpretar las condiciones de una póliza, no actuar de memoria. El leer una póliza en su contenido al momento de atender un siniestro es muy importante. A veces nos volvemos automáticos. ¿A cómo se atiende a automotores? Denuncia de tránsito, sí, todas sus pólizas son similares. Ya se nos presenta una controversia y el asegurado empieza a exigir, no, pero mi póliza decía. No, mi póliza no decía que solamente me iban a reconocer una llanta al año, decía que me iban a reconocer las veces que yo tenga siniestros. Nosotros vamos a leer la póliza y la póliza no especifica claramente. Ahí, ¿qué sucede? Hay una ambigüedad y la ambigüedad siempre favorece al asegurado.
Pero si nosotros no leemos la póliza, le decimos, no señor, ¿sabe qué? Su siniestro no está cubierto. Y ahí ya se nos genera o una controversia, o el cliente se va enojado, lo perdemos y ocasiona que perdamos un cliente, que tengamos problemas porque hemos atendido mal un cliente, que nos lleve una queja a la PS. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos leído la póliza. Por eso es tan importante el saber leer la póliza, interpretar su contenido en todas sus partes. Condición particular, general, cláusulas, anexos, slip de cotización y su inspección preriesgo. Siempre eso es importante. Bien, les voy a pasar el formulario de asistencia. Por favor, lo llenan y me lo devuelven. Denme un minutito. Y el día miércoles vamos a continuar nuestro tema. Por favor, repasen sus apuntes, porque les voy a dar un cuestionario el día miércoles. Es el primer cuestionario para que ustedes vayan acumulando puntos. Va a ser un cuestionario rápido, sencillito, sin complicaciones. Ok, les estoy pasando al grupo. Lo llenan y me devuelven. Pongan su nombre completo. Ya está. Y está en el grupo. Entonces, por favor, es el formulario de asistencia. Va a estar 5 minutos habilitado y luego lo voy a cerrar hasta que termine nuestra clase. Mientras tanto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna solicitud de aclaración, con mucho gusto. En el caso de los anexos, licenciada, mi duda es, usted dijo que se pueden corregir errores. Por ejemplo, si yo contratara el seguro, por decir, en el mes de enero, y me doy cuenta de la existencia de un error unos 2 o 3 meses después, ¿ahí se puede hacer la inclusión de un anexo? ¿O qué tiempo se tiene para hacer la inclusión de anexos en caso de errores? Bien. Hola, ¿ahora me escucha mejor? Te escucho entrecortada. ¿Tú me escuchas bien? Sí, probablemente sea mi señal. No sé si ahora me escucha mejor. ¿Por qué no lo escribes en el chat? No te escucho bien. Está bien. Está entrecortada la comunicación. Doctora, creo que es su internet porque yo lo he escuchado perfecto. Yo igual a las 2 les he escuchado claro. Todos estos accesorios los van a encontrar en el nuevo Fair Play Kids en el Mall de la Gracias, Puma. Ahora sí, a ver, tal vez ahora que hemos vuelto, ¿me decías? Por favor, no te escuchaba nada. No sé si me escucha ahora. Sí, ahora te escucho perfectamente. Bueno, mi consulta era en el caso de los anexos, ¿no? Usted decía que se puede incluir anexos cuando también existe un error. Entonces, ¿qué tiempo se tiene para hacer la inclusión del anexo? Le daba un ejemplo. Por ejemplo, yo contrato un seguro, tal vez en el mes de enero, y un tiempo después, 1 o 2 meses probablemente después, me doy cuenta de que existe un error. ¿Es posible meter anexos o en qué momento se puede incluir los anexos ante errores? Ya, a ver. La norma dice que una vez que hemos entregado la copia al asegurado, él tiene 15 días para manifestar objeción o aceptación o solicitar modificaciones a la póliza. Entonces, si nos basamos en la norma, el anexo debería ser efectuado en ese plazo, dentro de los 15 días. ¿Ya? Sin embargo, en caso de modificación,
Sin embargo, también puede ocurrir que se note el error ante la ocurrencia de un siniestro. Entonces, ya la compañía determinará si el asegurado actuó de buena fe al momento de suscribir la póliza y era algo que no podía determinar su error en el momento. Por ejemplo, el chasis de un vehículo. Normalmente nosotros relacionamos el chasis de un vehículo a la póliza de importación y luego al RUAT. Se transcriben esos datos. Pero ya hemos tenido casos que alguna vez en caso de siniestro, al revisar a través de DIPROVE o de un certificado de DIPROVE el chasis de un vehículo, ha aparecido un error. Pero eso no quiere decir que es culpa del asegurado, ¿no? El asegurado ha actuado de buena fe y con documentación probatoria nos puede demostrar que él ha declarado correctamente. Ahí corresponde también que la compañía puede proceder a modificar el error para la atención del siniestro. Pero normalmente los anexos para corregir ese tipo de errores se deben realizar en el plazo establecido en la póliza, ¿no? Que es de 15 días. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Tienen alguna otra consulta? Doctora, en la parte de los formularios, ¿también son parte, bueno, de una póliza? ¿Qué formularios? Por ejemplo, en accidentes personales se tienen formularios generalmente para que se desarrolle, ¿no?, el asegurado la actividad que tiene. Sí, claro que son parte de la póliza. Es la declaración que hace el asegurado de su actividad. Forma parte de lo que el asegurado está declarando al momento de suscribir la póliza. Son parte de la póliza. No te olvides que ahí también a veces en accidentes personales decidimos si vamos a tener beneficiario o no. Entonces, eso forma parte de la póliza, porque en caso de ocurrir un evento, muerte, por ejemplo, el beneficiario puede exigir su derecho solo a la presentación de la cédula de identidad. Si no tenemos ese documento como parte de la póliza, o si no lo leemos o no acudimos a él, le vamos a hacer perder el tiempo a los familiares pidiéndole la declaratoria de herederos cuando ha escogido un beneficiario, ¿no? Sí, es muy importante. Y en caso que algún comercial diera, por ejemplo, un militar, que generalmente están excluidos los militares en accidentes personales, no la ha comunicado en su debido tiempo, tampoco ha leído el formulario, ¿se le llegaría a cubrir a pesar que en la póliza no dice? A pesar que en la póliza le excluya, pero en el formulario le ha indicado que es militar. Sí, porque nosotros hemos asumido el riesgo. Porque se conoce, ¿no? Exacto. Claro. Okay. Esa era mi consulta. Gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta? En el caso... ¿Había alguna consulta? Adelante. En el caso que la compañía repita contra un tercero y este tercero no quiera, digamos, responderle a la compañía, ¿qué mecanismos usa la compañía para poder exigir, ¿no? No te escucho otra vez, el internet está muy mal. Sí, le decía, en el tema que la compañía repita contra un tercero. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. En caso de que el tercero no quiera pagarle, sí, le escuchamos. En caso de que ese tercero no quiera pagar a la compañía, ¿qué mecanismos utiliza para que se haga efectivo el pago? Ya, a ver. Primero, algo que no van a olvidar nunca. El derecho de repetición no perjudica la atención del siniestro. Si el tercero no quiere pagar a la compañía tiene recursos judiciales,
tiene recursos policiales, puede utilizar diversos recursos, pero ese aspecto ya no le interesa al asegurado. La compañía lo único que tiene que hacer es cumplir con su asegurado y luego el asegurado le cede sus derechos de reclamación para que él proceda a repetir al tercero. A veces va a recuperar una parte, a veces no va a recuperar nada. Por eso es muy importante las acciones que pueda tomar la compañía cuando ocurre el siniestro. Pero eso no quiere decir que está condicionando la atención del siniestro a que la compañía pueda recuperar del tercero, no. Nosotros tenemos que cumplir lo pactado en la póliza y luego hacer nuestras acciones, y para ello tenemos que actuar diligentemente, ¿no? Si tenemos ya conocimiento de que hay un tercero, de que el siniestro es procedente, de que tenemos que pagar al asegurado, la compañía, a tiempo de atenderlo a su asegurado, puede empezar a iniciar acciones para asegurar su derecho de recupero. Pero de ninguna manera eso significa que está como una condición. Sí, adelante. Pero también el asegurado tiene la obligación de brindar todas las herramientas a la compañía algo? para que ésta pueda repetir, ¿no?, contra el responsable. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. Ya, sí, escuché Ahora sí. la pregunta que me hacía su compañero. Efectivamente, una de las obligaciones del asegurado es actuar como si no tuviera seguro. Entonces, está establecido que no puede llegar a un acuerdo sin autorización de la compañía, que no puede abandonar el bien, que no puede agravar el riesgo. ¿Por qué? Porque su obligación es actuar como si no tuviera seguro. Y al actuar como si no tuviera seguro, también implica que debe proporcionar a la compañía todas las herramientas necesarias para que la compañía pueda repetir. Por ejemplo, si un tercero viene porque uno de nuestros asegurados que estaba haciendo una construcción le ha caído un ladrillo al pasar por su calle, ¿qué exige la compañía? La carta de reclamo del tercero. Mientras tanto, no le atiende el siniestro, porque si el tercero no le reclama, nosotros no vamos a activar la póliza no se activa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la compañía le está exigiendo al asegurado que demuestre que el tercero le está reclamando un daño que le ha ocasionado. En el caso inverso, si un asegurado ha causado daño, si un tercero ha causado daño a nuestro asegurado, ¿qué tiene que hacer el asegurado? Actuar como si no tuviera seguro. Entonces, si es un accidente de tránsito, tendrá que ir a tránsito para que la autoridad competente otorgue los artículos correspondientes, si corresponde detenga el vehículo, etcétera, etcétera, y ahí, con todas esas herramientas que nos está proporcionando el asegurado, nosotros podemos continuar y presionarlo al tercero para que asuma su responsabilidad en ese evento. ¿Qué pasa si ha habido un robo? Perdón, en una póliza 3D ha habido una infidelidad. El asegurado tiene la obligación de tomar todas las acciones necesarias, denunciar a la policía, demostrarnos que tenía, no sé, una letra de cambio o una hipoteca, proporcionar todo a la compañía para que la compañía pueda repetir. Es parte de las obligaciones del asegurado. Ahí se resume todo. El asegurado debe actuar como si no tuviera seguro. Y así resguarda nuestros derechos. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, hoy los dejo. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Si tienen preguntas, no duden mañana, el día miércoles las podemos absolver. El día miércoles les voy a pasar un cuestionario. Por favor, repasen los conceptos que hoy día hemos manejado. No necesito definiciones académicas. Quiero los conceptos que ustedes me han entendido. En base a esos conceptos que yo voy a ver en los formularios que van a llenar, voy a mejorar, o voy a ampliar, o voy a simplificar para que ustedes tengan un conocimiento claro y preciso de esta primera parte. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día miércoles. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un buen descanso. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el miércoles. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, licenciada.